pero vamos a compartir pantalla ahora. Por favor, me confirman luego cuando esté explicando, apenas comience, si se escucha. ¿Pueden confirmarme si se ve? Sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante también, en la cual ustedes van a tener oportunidad de valorar los diferentes parámetros que tiene la evaluación de la función pancreática en la práctica clínica, en la actividad hospitalaria, que es justamente en relación a ello, ¿no? El páncreas es una glándula, como ustedes saben, muy interesante en cuanto a su conformación anatómica, sus funciones y, lógicamente, también es asiento de diferentes enfermedades. Cuando valoramos el páncreas tenemos que verlo en todo su contexto. Es una glándula que tiene dos componentes importantes, que viene a ser el componente endocrino y el componente exocrino. Cada uno tiene una función determinada y que va a actuar en diferentes puntos, pero sobre todo relacionados a la digestión, al metabolismo, fundamentalmente, ¿no? En el caso de la glándula exocrina, esta va a estar determinada fundamentalmente por los acinos pancreáticos, por los conductos pancreáticos, mientras que en el caso del páncreas endocrino, esto se da por algunos islotes, que son los islotes de Langerhans. Bueno, en cuanto a las funciones del páncreas, podremos dividirlas en aquellas que están en relación a la secreción de enzimas digestivas, las otras que están en relación a la secreción de jugo pancreático endocrino y la otra que está en relación a la secreción de hormonas, ¿no? En cuanto a la secreción de enzimas digestivas, nosotros tenemos que estas pueden ser diversas. ¿Para qué necesita justamente el páncreas sintetizar y también secretar estas enzimas? Porque cuando está viniendo el bolo alimenticio de la zona ya, digamos que ha pasado por el estómago y va a pasar por el duodeno, necesitamos cada vez sintetizar, cada vez poner en su mínima expresión estos nutrientes para poder ser absorbidos. Entonces, es gracias al jugo biliar y al jugo pancreático que se va a realizar esto. Entonces, para ello necesitamos enzimas que digieran las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos. Entonces, de ahí viene justamente la mayoría de las enzimas. Entonces, las enzimas que son importantes para la digestión de las proteínas, está la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. La enzima pancreática que va a digerir los hidratos de carbono, estamos hablando el almidón, es la amilasa pancreática. La enzima que va a digerir las grasas va a ser la lipasa pancreática. Y además va a haber una secreción de jugo pancreático también de tipo endocrino, porque también se va a permitir elaborar o sintetizar diferentes sustancias que tienen que ver mucho con el control de la secreción del bicarbonato. Entonces, eso con respecto a todo lo que son las funciones netamente exocrinas. Y con respecto a función endocrina, es decir, que aquella elaboración de la sustancia, digamos de sustancias o péptidos que van a actuar en otra zona y que interviene mucho en el metabolismo, se da a través de la secreción de hormonas, que son las hormonas, la insulina, la hormona, el glucagón y la somatostatina. Entonces, si bien es cierto, las unidades funcionales del páncreas exocrino son los acinos,
Sin embargo, también tienen otros componentes, como dijimos, los ductos y las otras que son los islotes de Langerhans. Cada uno de ellos tiene una función. Los acinos tienen la función eminentemente de secretar las enzimas pancreáticas. Los ductos tienen fundamentalmente la función de transportar y secretar el bicarbonato. Y las células de los islotes de Langerhans, que es minoritaria la proporción con respecto al resto de del resto de la estructura, tiene la finalidad de secretar las hormonas. Como vemos acá en el gráfico, las células que están en anaranjado vienen a ser las células alfa, las células que están en color azul vienen a ser las células beta, y las células que están en amarillo vienen a ser las células delta. Las células que están en color naranja, que son las alfa, son las responsables de la secreción del glucagón, las beta son las responsables de la secreción de la insulina y las delta de la somatostatina. ¿Y de qué va, digamos, implicar su función de estas hormonas? Pues como sabemos, está en relación a la función, en el caso del glucagón, todas intervienen netamente en lo que es el metabolismo fundamentalmente de los carbohidratos y de los lípidos. También, en el caso de la insulina, también con respecto a las proteínas, pero fundamentalmente vamos a tomar a correlación lo que es la parte de los carbohidratos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en ayuno, no ingerimos alimentos, entonces tiene que haber una hormona, tiene que haber una sustancia que va a utilizar justamente estas reservas de glucógeno para poder sacarlo a nivel de sangre periférica para que luego sea utilizado. Entonces, eso lo hace el glucagón, ¿no? Que es la hormona que va a facilitar la degradación, digamos, la síntesis de la glucosa en sangre y por lo tanto es una hormona contrarreguladora a lo que va a hacer la insulina, porque la insulina más bien lo que va a favorecer es el ingreso de la glucosa a las células para ya ser utilizada como un mecanismo y medio energético para las células. Mientras que la somatostatina, la función principal viene a ser inhibir justamente la función de estas, ¿no? Es como controlar digamos, cuando hay un exceso de producción de estas otras hormonas. La otra idea, otro concepto muy importante que debemos de conocer es que la célula pancreática va a sintetizar gran cantidad de estas proteínas, pero las va a sintetizar de manera muy inactiva, que se le llama como proteínas tipo simógeno. Simógeno significa que son proteínas inactivas, que no tienen una actividad catalítica, que no tienen la capacidad de digerir nada, siempre y cuando no sean activadas. Si son activadas, estas sí pueden salir justamente cuando salen pueden salir por exocitosis, pero si en caso son activadas, se unen recién cerca a los lisosomas y ahí pueden provocar una gran degradación, una gran actividad justamente y una transformación justamente en relación a que se han convertido en enzimas ya catalíticas, ¿no? En cambio, si es que no hay ningún tipo de estímulo, estas proteínas simógenas están saliendo pues, con el jugo gástrico, pero están alejadas, fuera del lugar de las lisosimas, por lo tanto no tienen actividad de autodigestión, ¿no? Eso es muy importante conocer porque vamos a ver que en procesos inflamatorios o infecciosos, más bien estas proteínas salen de una manera importante que rápidamente puedan, digamos, hay estímulos que van a hacer que se conviertan en enzimas catalíticas y estas rápidamente se unen a lugares cercanos a los lisosomas y a algunas sustancias que tienen también lisosimas y esto va a provocar
la autodigestión, ¿no? Muy, digamos, severa, muy inapropiada, muy crítica en los pacientes que tienen procesos inflamatorios pancreáticos. ¿Y cuáles son esos factores que van a estimular la secreción pancreática? Bueno, los factores que van a estimular la secreción pancreática están en relación a tres fundamentalmente. A la acetilcolina, que sabemos que es un neuropéptido, que es el neuropéptido representante de la actividad parasimpática y que sabemos que esta es la que influye tremendamente en todo lo que es el aparato digestivo, fundamentalmente en todo lo que interviene en la secreción y contracción. Entonces, por lo tanto, la acetilcolina viene a ser como un gran regulador de la secreción pancreática y tiene una estimulación netamente de tipo neuropéptico. La segunda es la colecistocinina. Este es un péptido de 33 aminoácidos distribuido en todo el intestino y que es liberado por las células endocrinas justamente del intestino o también por terminaciones nerviosas y va a estimular la contracción de la vesícula, provocando una secreción enzimática, bicarbonato e insulina. Eso es muy importante porque vemos que la colecistocinina ayuda muchísimo a que haya mayor cantidad de bicarbonato y por otro lado también estimula que haya contracción de la vesícula para que haya también jugo biliar. ¿Y esto para qué? Porque para que haya un cambio de pH o al menos mantenga un pH neutro, haciéndolo más, digamos, secretando gran cantidad de bicarbonato para elevar el pH con la que ya venía este bolo alimentario que venía del estómago, que venía con pH ácido. Entonces, si es que se mantiene en pH ácido, eso no favorece la digestión de los alimentos más adelante. Las enzimas funcionan en un pH neutro y la única manera de conseguir esto es secretando gran cantidad de bicarbonato para neutralizar este pH ácido que venía del estómago. Por otro lado, tenemos la secretina. Este es un péptido de 27 aminoácidos distribuido en las porciones distales del duodeno y el yeyuno, liberado por células endocrinas. Estimula la secreción pancreática de bicarbonato y líquidos, así como la secreción de la glándula de Brunner. Sabemos que la glándula de Brunner es una glándula que está en la zona de la submucosa intestinal, sobre todo a nivel del duodeno proximal, y que esto va a permitir que estas glándulas son muy ricas en secretar bicarbonato. Entonces viene también a influenciar el elevar ese pH que viene ácido desde el estómago para tenerlo en un pH neutro, que es la condición que se necesita para que actúen las enzimas. ¿Y por qué es importante conocer las fases de la secreción pancreática? Porque si nosotros conocemos esta parte importante de la fisiología, entonces vamos a poder extrapolar qué es lo que va a pasar cuando se altera en laboratorio algunos marcadores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que la secreción pancreática tiene el grueso de estas fases, viene a ser en la fase intestinal, pero previamente hay dos fases anteriores, que se da justamente cuando uno va a estimular la secreción pancreática solamente con la visualización, el olfato de repente del alimento y ya comienza la fase cefálica. La fase gástrica está dada fundamentalmente por la liberación de la gastrina a nivel gástrico, pero que va a tener un efecto sobre las células de las glándulas pancreáticas para incrementar la secreción. Entonces, cuando ya está pasando el bolo por el estómago, también hay secreción pancreática. Y luego ya propiamente que es la fase intestinal, que cuando ya es el quimo pasa por el duodeno y esto va a ser el potente estímulo para las células endocrinas de la mucosa duodenal para secretar las diferentes digamos sustancias que hemos visto en el cuadro anterior para estimular la producción de enzimas, es decir, que estas proteínas que están en una manera inactiva se conviertan en una manera enzimas catalíticas activas y que esto provoque justamente la digestión de las diferentes componentes, carbohidratos, proteínas, lípidos, según sea el caso. Entonces,
Luego se da la activación pancreática y el páncreas va a secretar enzimas, tanto, como les decía, en su forma inactiva como tripsinógeno, que con la presencia de alimentos va a pasar a tripsina y esta es la enzima denominador común a la cual, digamos, llega el tripsinógeno y del cual va a derivarse o va a activar al resto de las enzimas. Entonces la tripsina es un elemento importante, clave justamente en esta activación. Las enzimas pancreáticas actúan justamente en un pH neutro, como dijimos anteriormente, entonces, por lo tanto, debe de haber un gran, digamos, una superficie anatómica, un componente anatómico dentro del páncreas que se dedique exclusivamente a ver la producción de bicarbonato. Y recuerden que esta producción de bicarbonato lleva a la secreción intestinal, el pH a este nivel, a un pH de 6.9 a 7.2. Entonces, imagínense cuánto ha tenido que ganar de bicarbonato para alcanzar esos rangos comparado al pH del estómago. Y estas enzimas pancreáticas que van a ser luego, digamos, activadas por la tripsina o convertidas desde la tripsina, estas son proteasas, amilasas, lipasas, nucleasas. ¿Y por qué todas estas? Porque sabemos que los alimentos tienen diferentes componentes. Los alimentos también tienen proteínas, los alimentos tienen componentes carbohidratos, tienen lípidos, tienen ácidos nucleicos, entonces por eso es que todos estos elementos tienen que estar presentes para que ocurra la degradación y la digestión. Ahora, ¿qué patologías se van a presentar en el páncreas de tal manera que permita evaluarlo, examinarlo, valorar cada una de estas patologías? Bueno, puede haber una alteración del desarrollo, es decir, diferentes trastornos del desarrollo del páncreas, desde hipotrofias, desde cuadros de hipertrofias, desde, digamos, dobles conductos, anomalías en el cuerpo, es decir, diferente tipo de alteraciones propiamente en el páncreas, ¿no? Entonces, ya veremos si es que estas alteraciones en el páncreas también están acompañadas no solamente desde el punto de vista anatómico, sino tienen una implicancia de tipo funcional. Entonces, por ello que es importantísimo valorar cómo está la función, tanto exocrina como la función endocrina. Los procesos inflamatorios. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de procesos inflamatorios. Uno que son los agudos y los otros que son los crónicos. Los agudos son aquellos en los cuales van a ser derivados de procesos netamente de toxicidad, ya sea por medicamentos, por consumo de alcohol o por un proceso de estímulo provocado por una alteración a nivel del esfínter de Oddi o a través del conducto de Wilson y que pueda proceder esto a nivel fundamentalmente del duodeno o a nivel del colédoco, ¿no? Entonces, cualquier proceso biliar puede provocar un proceso activador de un cuadro inflamatorio a nivel del páncreas. Entonces, que al final en una mujer es una causa muy importante a tomar en cuenta. Los procesos biliares pueden provocar cuadros de pancreatitis. También otros cuadros inflamatorios agudos pueden ser por infecciones, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, ¿no? Menos frecuente infecciones virales, también fenómenos de autoinmunidad. Entonces, este cuadro que se desarrolla en corto tiempo va a provocar un gran estímulo de activación de las enzimas pancreáticas, dentro de las cuales las más representativas está la amilasa y la lipasa, como vamos a ver más adelante. Entonces, ese sería el primer escenario. El segundo escenario tendríamos con respecto a una inflamación crónica. Acá las causas pueden ser aquellas que fueron como causa primaria, pero que no se resolvieron y que se perpetuaron en el tiempo, en la noxa, en el estímulo, en la, digamos, persistencia de la sintomatología. Y aquí ya
Hay cambios crónicos, funcionales del páncreas, en donde vemos que el tejido en sí va provocando no solamente, digamos, un proceso inflamatorio, sino, diríamos ya, con un proceso de aumento de ciertas sustancias que producen pues aumento de factores activadores de plaquetas, factores estimuladores de fibroblastos. Entonces es un páncreas que ya denota una alteración, muchos de ellos a veces pueden terminar en un proceso de hipotrofia, y que no solamente intervienen alteraciones netamente del páncreas endocrino, sino también del páncreas exocrino, fundamentalmente, provocando síndromes de mala absorción. Los cuadros de pancreatitis crónica casi siempre se acompañan de cuadros de síndrome de mala absorción, porque ya no hay la capacidad de estas enzimas, justamente por estas hipotrofias de estas células, estas disfunciones de estas células, que hacen que no se segreguen las enzimas que se requiere, o que haya una alteración en cuanto a la activación de estas. Sí, alguien levantó la mano, solamente estoy en full pantalla, no veo levantadas de mano. ¿Me pueden confirmar? No, doctora, no. No, doctora. Ok. Les decía de que en estos procesos en los cuales las células están disfuncionantes, entonces ya no tienen la capacidad de poder tener la activación de las, ni secretar ni activar las enzimas. Entonces, por lo tanto, los diferentes alimentos tal cual pueden aparecer en las heces, porque ya no hay un mecanismo de adecuada, digamos, catálisis, y por lo tanto reducir la digamos, los polipéptidos en aminoácidos, los carbohidratos en la mínima expresión en la glucosa, ni tampoco con respecto a los lípidos en los ácidos grasos de fácil absorción, debido a que justamente no hay esta actividad. Entonces hay una gran carga osmolar de estos alimentos que no han sido absorbidos, digeridos, y mucho menos absorbidos, y entonces aparecen en las heces, ¿no? Entonces ese sería el otro escenario. Y con respecto a la glucosa en estos procesos inflamatorios, también podemos razonarlo de dos maneras. En los procesos inflamatorios agudos, la actividad endocrina está exacerbada, entonces podría, digamos, haber más un incremento de glucosa por la actividad más del glucagón. En el caso de los procesos inflamatorios crónicos, más bien, digamos, también hay una alteración netamente de hiperglicemia. Podría ser, en caso se diera mucho más el tema de la actividad del glucagón y mucho menos actividad de la insulina. Si hay mucho menos actividad de la insulina y más actividad del glucagón, entonces esto va a provocar eminentemente hiperglicemia, ¿no? Entonces, ese sería el otro escenario. Mientras que en la aguda, si bien es cierto, inicialmente hay un aumento del glucagón, pero también puede haber un aumento de insulina. Entonces, el patrón podría no siempre acompañarse de hiperglicemia, mientras que en la pancreatitis crónica, por ambos factores, por la disminución de la insulina y el aumento del glucagón, puede haber el cuadro de hiperglicemia. La otra forma en la cual se afecta el páncreas es por la presencia de los tumores. Entonces es un gran asiento de tumores, ya sea de cola, cuerpo o cabeza de páncreas. Si es en cabeza de páncreas, estos cuadros fundamentalmente producen mucho cuadro obstructivo de las vías biliares, un síndrome, lo que nosotros le llamamos un síndrome periampular con cuadro de ictericia obstructiva, y que van a ocasionar alteraciones en cuanto al estado general, al estado constitucional del paciente, digamos, con una repercusión de su estado general bastante importante, ¿no? En el caso de los problemas de cuerpo y cola, generalmente más bien lo que predomina es el dolor, ¿no? El dolor más que el cuadro de ictericia obstructiva. Cierto
de que para valorar los procesos de tumor, de cáncer a nivel del páncreas, el marcador que nosotros tendríamos es un marcador tumoral, pero esto no lo vamos a ver en esta clase, ya hay una clase especial para ver los biomarcadores oncológicos o los marcadores tumorales para las diferentes neoplasias. Luego otro cuadro que deviene de los procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Generalmente está en relación a lo que ya conversábamos, es el cuadro de la insuficiencia pancreática, ¿no? Esta condición en la cual van a haber alteraciones fundamentalmente de las funciones exocrinas que van a devenir en una, digamos, franca insuficiencia pancreática y que esta se desarrolla fundamentalmente por desnutrición, por malabsorción, por disminución de peso, ¿no? Por alteraciones con respecto también a la actividad hidroelectrolítica. Entonces, sí que hay un gran componente importante. Y estos pacientes también tienen alteraciones en el metabolismo de la glucosa, por lo que ya se ha explicado. Y también tenemos las patologías metabólicas. Bueno, si nosotros no consideramos todas las hormonas que intervienen para aumentar la glucosa, como serían todas las hormonas contrarreguladoras de la insulina, las que intervienen para aumentar la glucosa, ya sea el cortisol, ya sea la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento, la adrenalina, la noradrenalina, entonces tenemos de que puede ser una actividad netamente el glucagón, pero más que esto, que también se da y que hay patologías que lo dan, tenemos más bien que el páncreas puede sufrir una serie de alteraciones en las cuales más bien no hay insulina, ¿no? Estos islotes de Langerhans a nivel de las células beta están alteradas y por lo tanto va a haber una disminución de la insulina, versus que la otra forma en la cual se expresa es la cual va a haber una insulina incrementada en un primer momento, va a haber una actividad de insulina muy incrementada cuando hay una alteración en cuanto al consumo exagerado, excesivo de, digamos, de alimentos y que van a devenir luego en un proceso de resistencia a la insulina, ¿no? Y esta resistencia a la insulina va a provocar estos cuadros de hiperglicemia. Entonces, por lo tanto, tengo estos escenarios que están en relación a lo que es la parte del metabolismo de los carbohidratos, pero no solo de los carbohidratos, porque sabemos que la resistencia a la insulina también está ligado muchísimo a lo que es el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, provoca de que haya, digamos, cuadros de hiperlipemias, ¿no? Catálisis de las proteínas, presencia de alteraciones de cuerpos, producción de cuerpos cetónicos. Entonces, hay diferentes componentes que van a marcar la parte metabólica de este problema de la insulina. Entonces, ¿a través de qué se hace la evaluación del páncreas? Se hace, bueno, el laboratorio puede ayudar muchísimo para poder valorar el páncreas, ¿no? También dependerá mucho de qué sea nuestro punto de diagnóstico, cuál sea nuestro sustento clínico y cuál es la sospecha que tenemos, cuál de estos procesos puede estar presentando el paciente. Entonces, como siempre les repito, todos los exámenes no son nada si no hay una buena, digamos, justificación clínica. Si no hay buena justificación clínica, cualquier resultado puede ser interpretado de diferente forma, de diferente manera, y puede llevarles incluso a errores graves. Entonces, los análisis de laboratorio para ayudar a diagnosticar el páncreas son o análisis de sangre o análisis de heces. Los análisis de sangre están en relación a, por ejemplo, dosar amilasa y lipasa, que son enzimas digestivas que va a producir el páncreas y que lógicamente en procesos inflamatorios agudos generalmente van a estar muy incrementados y que me va a permitir diagnosticarlo. Dosaje de glucosa en sangre y muchos elementos en relación a la glucosa, como por ejemplo el test de tolerancia a la glucosa, que también va a ayudar muchísimo a ver, y la insulina,
que también va a ayudar mucho a valorar cómo está el tema del metabolismo de los carbohidratos en relación justamente a lo que es la glucosa. Dosaje de lípidos, sumamente importante porque permite también saber cómo está la actividad de algunas enzimas de tipo pancreáticas y cómo está la actividad de la insulina con respecto a, al metabolismo de los lípidos. Los marcadores de infección o inflamación de los conductos biliares, el páncreas, la vesícula o el hígado, bueno, estos ya son, no son propiamente del páncreas, son más inespecíficos, pero sin embargo ayudan mucho para, digamos, concretar un diagnóstico de un proceso de pancreatitis aguda. Por ejemplo, la proteína C reactiva. Es un marcador muy importante de proceso inflamatorio que, si no es cierto, se usa en diferentes puntos. Sin embargo, aquí ayuda muchísimo e incluso la proteína C reactiva permite decirnos cuando haya una disminución de la proteína C reactiva tras el proceso inflamatorio, cuando es momento de reintroducir los alimentos, por ejemplo. Marcadores de cáncer de páncreas, sí, se puede pedir los marcadores de cáncer de páncreas cuando se sospecha en una tumoración pancreática. Ahí, por ejemplo, está el 19.9, pero dijimos que esto lo vamos a ver ampliamente y en otra clase. Y dentro de los exámenes de heces, para determinar si una persona tiene mala absorción de grasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos elementos en las heces que se puede aprovechar para ver la parte funcional de un coprocultivo, para ver si hay pérdida de algunos elementos que no han sido, digamos, procesados, que no han sido, digamos, catabolizados o expresados a su mínima condición para poder ser absorbidos, y de pronto son moléculas grandes que se van a presentar por las heces. En los procesos inflamatorios agudos dijimos que nos ayuda mucho la amilasa, la lipasa y la glucosa. Entonces, la amilasa no solamente tiene origen pancreático, también puede haber origen a nivel de las glándulas salivales. Sin embargo, la amilasa pancreática es la que debe de valorarse conjuntamente con la lipasa pancreática. Cuando ustedes tienen amilasemia sola, sin aumento de lipasa, entonces sospechen en otras posibilidades, no necesariamente problemas pancreáticos, ¿sí? Salvo que no hayan hecho un buen razonamiento acerca de su curva enzimática, por eso que acá me ha interesado en traerles esta curva enzimática. Por ejemplo, la amilasa voy a tener unos valores normales que va a ser de 40 a 220, pero también esto siempre se los repito, siempre fíjense cuál es el parámetro que el laboratorio le está poniendo para ese examen, porque a veces, y también cuáles son las unidades con las cuales se está reportando. Siempre miren eso. A veces uno revisa los estándares con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, o de repente con respecto a lo que dicen los textos, los libros, por ejemplo, el Wallace, ¿ya? Ah, ya, es esto, pero a veces se cambia de instrumento, a veces se cambia de equipo, a veces se cambia de metodología, no siempre y no con todos, pero en algunas situaciones sí, y por lo tanto ustedes siempre revisen los parámetros que tiene el laboratorio para ese metabolito o para esa sustancia que quieran ustedes valorar. En el caso de la amilasa, tiene un pico máximo, comienza a subir rápido, más o menos a las 3 a 6 horas, tiene un pico máximo a las 12, 24 horas y desaparece a las 36 horas a 48 horas. Quiere decir que desaparece rápidamente, o sea, esta enzima no es de quedarse mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, si ustedes ven que tienen una amilasemia persistente y que la lipasa no está incrementada, sospechen en otras causas de amilasemia y no necesariamente un problema pancreático, ¿sí? En cambio, la lipasa, que normalmente no debería de encontrarse, ¿sí? O puede encontrarse hasta 27 unidades por litro en caso de algunos estímulos, digamos, de alimento,
porque recuerden, tanto la amilasa como la lipasa vendrían a ser como ya las enzimas catalíticas. Entonces, por lo tanto, no tendría que haber estas enzimas catalíticas en sangre, ¿no? Sin embargo, digamos, tras un alimento, podrían encontrarse todavía en estos niveles, pero podría en caso de la lipasa no encontrarse y también está bien, porque es lo normal. Y la lipasa, sin embargo, tiene un comportamiento que dura más días. Se va a elevar un poco más tarde, de 24 a 48 horas, tiene un pico máximo en los 4 días y va a desaparecer a los 7 a 10 días. Entonces, aquí sí les diría que cuando viene un paciente sugerente de un cuadro pancreático inflamatorio, agudo, con toda la clínica bastante, digamos, de bastante componente clínico, entonces sí que sirve pedir como un síndrome de abdomen agudo, síndrome de dolor abdominal agudo, es pedirle una amilasa y una lipasa, ¿no? E interpretar ambas al mismo tiempo. Sobre todo, si ustedes están menos de las 48 horas, pues van a comenzar a tener mayor impacto de interpretación, ¿no? Las 24 horas también. Los pacientes no vienen tan rápido, generalmente están tomando analgésicos, a veces van de un lugar a otro lugar y recién acuden, y muchas veces ya vienen después de las 12 horas, las 24 horas, entonces ahí van a poder tener una buena correlación. Y si en caso viniera muy temprano, entonces vean si la lipasa está aumentada, la amilasa está aumentada, pero la lipasa todavía no, entonces esperen un segundo control. No vayan a decir, ah, no, entonces si, como saben, la lipasa es más específica para problemas pancreáticos porque solamente se produce por el páncreas, mientras que la amilasa tiene otros orígenes. Entonces, no vayan a subestimar y decir, no, esto no es una pancreatitis y le den de alta o lo manden a su casa. Esperen un segundo control porque de pronto recién va a comenzar a subir por la curva cinética que estamos planteando. En cuanto acá a las causas de amilasa incrementada, entonces van a ver acá que no solamente está el tema de la pancreatitis, ¿no es cierto? En la primera parte vemos, en el primer cuadro, vemos que está todas las causas de enfermedades pancreáticas, ¿no? Desde pancreatitis aguda, por supuesto, traumas, que también son procesos inflamatorios agudos, operaciones que también van a provocar cuadros inflamatorios a nivel del páncreas, alguna complicación aguda de una pancreatitis que ya tiene tiempo, probablemente como pseudoquistes, abscesos, que viene a ser como la reagudización de los cuadros de pancreatitis crónica, pueden provocar amilasemia, o una obstrucción ductal o un cuadro de un carcinoma pancreático también puede debutar con aumento de amilasa. Mientras que hay otras causas que dijimos que tenían otros orígenes. Por ejemplo, las enfermedades a nivel de las glándulas salivales, ¿no? Infecciosas, traumáticas, radiaciones, obstrucción del ductus, de los conductos de las glándulas salivales también. Enfermedades gastrointestinales. Todos los procesos inflamatorios intestinales pueden elevar la amilasa sérica. Por ejemplo, la apendicitis, las hepatitis, las colecistitis, las obstrucciones intestinales, es decir, patologías gastrointestinales pueden provocar aumento de la lipasa. Enfermedades ginecológicas también, como el embarazo, por ejemplo, ectópico, como problemas de ovarios con alteraciones quísticas, ¿no es cierto? Enfermedades inflamatorias pélvicas también. Las neoplasias pueden provocar, y ya en el último cuadro están algunas misceláneas de las cuales es importante que lo sepan, porque a veces les viene la amilasa elevada y ustedes dicen, uy, esto es una pancreatitis y sin embargo tiene falla renal, o sin embargo está con alcoholismo agudo, o sin embargo está con diabetes mellitus que también puede aumentar la amilasa, o está embarazada, o tiene un trauma cerebral. Entonces, si ustedes no tienen contexto de pancreatitis y tienen más bien cualquiera de estos otros contextos y no está la lipasa elevada, entonces sospechen que puede ser por ahí las causas.
En el caso de aumento de la lipasa sérica, acá sí hay que ponerle atención a los cuadros de procesos inflamatorios pancreáticos, ¿no es cierto? Ya sea agudos o crónicos, pero fundamentalmente agudos. Falla renal también puede provocar aumento de lipasa. Algunos otros cuadros abdominales o gastrointestinales o digestivos en general pueden provocar, como por ejemplo colecistitis aguda, infartos, obstrucciones del intestino, úlcera de duodeno. Tumores pancreáticos también pueden provocar lipasa elevada, la cetoacidosis diabética, enfermedades como HIV, como virus de hepatitis C también, enfermedades celíacas, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, y drogas, tanto el lipasa como milasa también pueden elevar las drogas, algunos medicamentos. Entonces, ¿cómo es que, digamos, si tantas enfermedades pueden provocar aumento de lipasa y amilasa, entonces es un poco inespecífico? Bueno, pero hay que ver también, uno, la coexistencia de ambas. Primero el contexto clínico, la coexistencia de ambas, los valores, cuánto eleva. Por ejemplo, para otros cuadros que no sean netamente de cuadro inflamatorio pancreático, las elevaciones no superan las 5 veces. En cambio, para cuadros pancreáticos, estas son 10 veces para arriba sus valores, ¿no? Y lo otro también es ver la parte clínica y la curva cinética, por supuesto. Entonces, para valorar el otro punto es para valorar la insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, para valorar la insuficiencia pancreática exocrina, tengo pruebas directas y pruebas indirectas, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas directas, antes que nada decirle que estas pruebas se usan muchas veces desde el punto de vista del laboratorio de endocrino o laboratorios especiales en las cuales se hacen este tipo de pruebas, o laboratorios experimentales, o laboratorios de investigación, o laboratorios que ven básicamente temas funcionales. O sea, no son exámenes de rutina, no es lo primero que nosotros pediríamos, y que más bien nosotros nos valemos muchísimo de la clínica, y de repente uno que otro examen de acá podríamos tomarlo en cuenta, pero sobre todo vamos a ver que hay otros exámenes que podríamos pedir. Pruebas directas y pruebas indirectas. Dentro de las pruebas directas está el test de secretina, de la colecistoquinina, que sabemos que es una hormona muy importante para no solamente para estimular la secreción pancreática y por lo tanto de que hayan todas las enzimas que participen en la digestión de los alimentos, sino también que ayuda a contraer la vesícula para tener jugo biliar, para que también sume a esta actividad. Entonces, se coloca la sonda hasta el duodeno, se administra, hay administración de secretina y colecistoquinina, se recoge la secreción pancreática y se estudia esta secreción pancreática para ver si es que aparecieron o no las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, esta se usa cuando hay pancreatitis crónica, que vimos que era una causa de insuficiencia pancreática crónica, justamente para valorar esto. Y dentro de las pruebas indirectas tenemos el tripsinógeno sérico, ¿no? Que sabemos que esta es el precursor para que se active en tripsina, y entonces, y la tripsina sea la que va a formar o activar a las diferentes enzimas pancreáticas, ya las activas, las catalíticas. La otra, que es la cuantificación de grasas en heces, esa sí es una prueba indirecta que la hacemos con cierta frecuencia, sobre todo cuando tenemos problemas a nivel de, digamos, sospecha de que hay un síndrome de mala absorción. Medición de quimiotripsina y elastasa en heces, el test de la pancreolauril, que también es muy importante, sobre todo cuando hay componentes de actividad enzimática, o sea, alteraciones de la actividad enzimática y alteraciones de la secreción. O sea, todas estas van a valorar de que son marcadores indirectos de que no va a haber secreción pancreática y por lo tanto no va a haber digestión de los alimentos, ¿no?
y el test del aliento. En cuanto a en este cuadro hay algunas técnicas diagnósticas que se usan en casos de mala absorción, pero recordarles que no todas las causas de mala absorción son por insuficiencia pancreática. Por lo tanto, en este cuadro van a encontrar digamos, de varias causas. Dentro de las causas está valorar cómo está la función exocrina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? El test de mala absorción de grasa. Entonces, para eso lo que más hacemos es el test de Van de Kammer, que es grasa en heces, que ustedes lo pueden pedir como presencia de grasa en heces, o un coprocultivo funcional con valorar presencia de grasas en heces. Luego ya otros como para poder determinar si es que está, digamos, también van a lo mismo, apuntan a lo mismo con respecto a la detección de grasas en las heces, pero con otras técnicas como la tinción de Sudán, el test del dialurato de fluoresceína, ¿no? Etcétera. Test de mala absorción de los hidratos de carbono, acá básicamente vamos a darnos cuenta con los controles de la glucosa, con el test de la tolerancia de la lactosa, con la curva de glicemia tras sobrecarga de hidratos de carbono, para ver el test del aliento que va a valorar justamente los gases expirados, ¿no? Fundamentalmente. También se puede ver restos de alimentos a nivel sobre todo en relación a fibras de almidón, que se pueden ver en las heces. Con respecto al test de mala absorción de proteínas, se puede hacer la cuantificación del nitrógeno fecal, test de aclaramiento del alfa-1 antitripsina, utilidad también de la citrulina y arginina plasmática, pero que son test que no se, digamos, se hacen con, con cierta frecuencia, al contrario, solamente en casos muy específicos, cuando hay muchísima duda, porque a veces se aclara el cuadro simplemente con una o dos pruebas y sobre todo el sustento clínico, que es lo más importante, ¿no? Luego ya acá son digamos, otras valoraciones. Hay la que propiamente podría valorar la función pancreática exocrina, muy independiente de las valoraciones indirectas. Está los test que sí valoran la función pancreática exocrina, que sería un test de secretina y colecistoquinina, que es la que habíamos revisado en la anterior, la excreción fecal de quimiotripsina o elastasa 1, de tal manera que permita valorar que tal cual se secretó y no se pudo activar. Entonces, eso es justamente porque no hay esta capacidad de estímulo de la secreción pancreática. La valoración del tripsinógeno sérico y el test de aliento, ¿no? Entonces, estos que se repite, que al final lo que va a valorar es los gases expirados. Dijimos que la otra función importante era con respecto a cómo estaba la insulina en el páncreas, ¿no? ¿Cuál era la condición de la insulina en el páncreas? Y también para valorar un poco la masa de células beta, de una manera indirecta, cómo se encontraba, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a pedir exámenes, como por ejemplo, la glucosa en sangre en ayunas. La glucosa en sangre en ayunas, que debe de mantenerse entre 100 a 125 para la OMS y de 110 a 125 para la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Entonces, la idea es que tiene que ser una glucosa menor de 126 para estar en valores adecuados. Por encima de eso ya estaríamos hablando de diabetes. Otra forma de también valorar de que no está yendo bien el tema de la insulina, ya sea porque esté disminuido o porque haya resistencia de la insulina, es cuando uno, o propiamente ya estamos valorando de que hay un camino hacia la diabetes o ya una instalación de diabetes, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada va a reflejar el nivel de glucosa promedio en 24 horas durante 90 días. Y esta ayuda muchísimo a poder saber cómo está la condición de glucosa del paciente en los últimos 3 meses
Y lo bueno que tiene este parámetro es que no interviene para su valoración el que en algún momento de esos 90 días haya tenido picos de hiperglicemia. Entonces, y eso es un buen dato, porque no me va a alterar porque uno que otro día haya tenido un pico alto, no, sino que lo ve el promedio de cada día durante estos 3 meses. Generalmente deben mantenerse menor a 5.7 y cuando ya estamos hablando de diabetes, esto se va a estar mayor de 6.5. Se dice que cuando uno tiene desde 5.8 a 6.4%, estaríamos hablando de una alteración del metabolismo de los carbohidratos y que podríamos decir que puede estar en una condición de prediabetes. Antes no aceptada, luego aceptada. Entonces es un término que todavía, digamos, sí se usa para algunos, digamos, algunas sociedades científicas actualmente. Recuerden que no solamente la glucosa va a estar incrementada solamente por un tema de insulina, eso ya lo hemos tocado en los cuadros anteriores, pero, digamos, si yo quiero valorar insulina y veo que no hay otros rasgos de otras causas que puedan provocar mi hiperglicemia, entonces tengo que ver cómo están todos estos parámetros, ¿no? El otro sería la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y esta prueba de tolerancia a la glucosa oral en realidad ya ha sido cada vez descontinuada en el tiempo, primero por ser poco práctica, por ser operador dependiente, por tener muchos falsos positivos, ¿sí? Y más bien se ha reservado esta prueba para las pacientes que tienen diabetes gestacional, fundamentalmente. Pero recordar que un valor de más de 200 miligramos por decilitro después de 2 horas va a indicar que estamos frente a diabetes. Cuando estamos con un resultado de 140 a 199 va a indicar que es prediabetes y en caso de insulina sérica en ayunas, ¿cómo se llama? No, en el caso de la prediabetes sería justamente hasta 199, ¿no es cierto? Y ya diabetes cuando es mayor de 200. Este test de tolerancia a glucosa, lo normal es que debe ser menor de 140 a las 2 horas tras administración de, sustancias que estén, digamos, azucaradas y que van a permitir justamente valorar estos controles de glicemia. También otra cosa muy importante que ayuda es con respecto al dosaje de la insulina sérica. Ese dosaje de insulina sérica debe ser dada o ser tomada en 2 condiciones, una que es en ayunas y la otra que es tras un alimento. Entonces, la insulina sabemos que es producida por las células beta de los islotes de Langerhans. Esta insulina va a permitir el transporte y almacenamiento de glucosa, por lo tanto la glucosa va a ser un buen parámetro para saber cómo estamos con la insulina. Mantiene los niveles de glucosa en sangre, no solamente va a permitir el transporte y almacenamiento, sino que también además va a permitir de que se mantenga glucosa en sangre. E interviene en el metabolismo de los lípidos, ya dijimos de que es la que va a hacer de que haya una, un manejo adecuado de estos ácidos grasos, permitiendo que no se acumule colesterol, triglicéridos y que también haya un aumento de HDL, que sabemos que es la lipoproteína de alta densidad, que ayuda a un mejor manejo de los lípidos en sangre. Estos valores de insulina para un ayuno debe ser de 2.6 a 24 microunidades por mililitro y en el caso que sea tomado postprandial debe ser menos de 60 microgramos por mililitro, ¿no? Otra vez, recuerden, microunidades. Recuerden que siempre tienen que ver el parámetro de referencia del laboratorio con el cual están trabajando ustedes. La concentración de insulina en el suero en ayunas va a proporcionar información sobre la sensibilidad que tiene el sujeto a la insulina. Muy importante justamente eso, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad que tiene? Y
esta no tiene un alcance sobre las reducciones en la masa o función de las células beta. ¿A qué se refiere esto? De que no necesariamente va a expresar de que, o va a correlacionar cuánto de células beta están funcionales o no, porque se dice que incluso uno puede perder hasta 70% de células beta y sin embargo no va a haber mayor alteración con la insulina. Entonces no expresa mucho con respecto a la cantidad de las células beta. La insulina sérica y la glucosa en sangre siempre deben de medirse al mismo tiempo para evaluar correctamente la secreción de insulina. Eso es fundamental. Entonces, cuando pidan una insulina, valoren cuánto está en ayuno, cuánto está postprandial y cómo está la insulina sérica y la glucosa en sangre. Al mismo tiempo deben de interpretarse, ¿no? Para poder evaluar la secreción de insulina. Y acá tenemos un índice de resistencia a la insulina, que sabemos que es el periodo en el cual puede durar mucho tiempo y que está provocando diferentes trastornos en el metabolismo, fundamentalmente los carbohidratos y de los lípidos con manifestaciones extrametabólicas, es decir, con alteraciones en la presión arterial, condiciones netamente a nivel de apnea del sueño, ovario poliquístico, problemas de tiroides, obesidad, etc. O sea, hay diferentes otros elementos que componen justamente este cuadro de resistencia a la insulina. Y acá tenemos un índice de resistencia a la insulina que se puede usar, que es el índice de HOMA-IR, en la cual se toma el producto del valor de la insulina, que tiene que estar en microunidades por mililitro, por la glucosa, que tiene que estar en milimoles por litro, entre 18, y esto se divide entre 22,5. Entonces, ¿cuál es lo que se debe de encontrar? Se debe de encontrar siempre que debe estar menos de 2,5. Sin embargo, cuando está más de esto, más de este índice, entonces estamos hablando de que hay una resistencia a la insulina. Asimismo, hay otra relación que también ayuda en relación al cociente glucosa con insulina, que debe ser menor de 6. Entonces, estos serían los parámetros más importantes a evaluar con respecto al páncreas. Y recuerden que la suerte para triunfar en la vida básicamente es creer en ustedes. Entonces, nunca se olviden, estimados alumnos. Entonces, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, si no, le voy a dejar la presentación a la delegada para que puedan tener acceso. ¿Sí? Sí, Ángela. Sí, doctora, disculpe, ¿puede repetir la parte en que dijo de lipasa y amilasa? Creo que no tiene algo que ver con la especificidad o sensibilidad, la lipasa. Sí, bueno, que la lipasa y la amilasa deben de ser valoradas al mismo tiempo, porque ya vimos en los cuadros que hay causas que son completamente diferentes a una pancreatitis o un proceso inflamatorio o alguna patología pancreática y que también aumentan la amilasa y que también, digamos, aumentan la lipasa. Entonces, lo que yo les decía es que ustedes tienen que ver primero con respecto a el contexto clínico. Segundo, valorar la curva enzimática de ambas enzimas. Tercero, valorarla siempre en conjunto. En la mayoría de las veces traten de interpretarla en conjunto. Y cuarto, vean digamos, los valores en los cuales está siendo, digamos, reportado estas enzimas, porque cuando hay un aumento que está al doble, al triple, y sin mucha manifestación clínica pancreática, pues entonces lo más probable es que sea otro origen, no necesariamente en el páncreas, ¿no? Mientras que cuando hay un proceso inflamatorio en el páncreas, sobre todo en los cuadros agudos, pues estas están por encima de 10 sus valores.
Sí. ¿Alguna otra duda? Ok, doctora, gracias. Listo. Bien, entonces le voy a pasar esta información a Karen para que ustedes puedan tenerla en PDF. Listo. Gracias, nos vemos. Gracias, Hasta doctora. Buenas luego. tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Tardes.